tú puedes ver un relámpago, escuchar un trueno, ya pues va a llover, ¿no? Pero cuando lo ves en el plano espiritual, dices, Dios está hablando y Dios está tronando. Aquel que ve las señales, como por ejemplo, siempre nos sigue un petirrojo. Acabamos de regresar de México, mi esposa y yo pasamos a ver a los pastores de Moroleón y pasamos ahí y desayunamos con ellos de regreso. Fue un tiempo glorioso. Nos contaron un testimonio precioso que yo creo que también viene para aquí. Después se los cuento. Eso mismo dije el domingo pasado y nadie dijo, cuéntalo, pastor, cuéntalo. Como nadie dice, no lo voy a contar. Resulta que estamos con ellos ahí en Moroleón y estamos en un lugar ahí que ellos nos estaban mostrando, y nosotros les habíamos platicado que siempre donde nosotros vamos, siempre llega un petirrojo. Y eso fue desde que mis hijos estaban chiquitos e íbamos a orar al parque metropolitano. Empezó a llegar un petirrojo y empezó a llegar un petirrojo. Bueno, hasta en Colombia llegó un petirrojo. Las personas que están conectadas a las cosas espirituales ven las cosas como una señal de parte de Dios. Los que no, pues es un pajarito, pío pío y ya. Pero aquellos que están conectados, por ejemplo, estábamos en el Aviva Fest y estaba compartiendo el pastor Toño Fonseca y de repente empezó a llover en el Laudes y nada más alrededor del Laudes. Y no había pronóstico de lluvia. Y de repente el pastor dijo, cállense todos. Y hubo un silencio y empezamos a escuchar la lluvia. Y la presencia de Dios se empezó a sentir de una forma. Claro que había las personas que decían, pues qué buena onda, qué chido, pues son las cabañuelas, ¿no? Digo, sí saben qué es las cabañuelas, ¿no? Los jóvenes no saben qué es que dicen que tradicionalmente los primeros 7 o 15 días de enero, según como esté el clima, así va a ser todo el año. Esas son las cabañuelas. Bueno, creo yo, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me dijeron. Entonces hay gente que puede decir, pues qué chido, ¿no? Que llovió, ¿no? Y no había pronóstico, ¿no? Y curiosamente llovió ahí y luego el sol bajó en un ángulo que entró en una de las puertas del Laudes así. Y hay una foto donde la gente está así, parece que está entrando a otra dimensión, así como dimensión desconocida, así entrando a otra dimensión, o sea. Y la gente puede decir, pues qué chido, qué bonito. O la gente puede decir, wow, Dios nos está mostrando, Dios nos está manifestando, Dios nos está diciendo, aquí estoy, veme, aquí estoy. La oración ahorita por todas las cabezas que estuvieron aquí es algo que Dios quiere manifestar sobre ustedes. El tronido de Dios, ese versículo de Job que leí sobre todos ustedes que estaban aquí al frente, cabezas. ¿Sabes qué? Dios va a tronar sobre ustedes, pero tú debes de estar atento, tu oído debe de estar atento a la voz de Dios. Porque si no vas a decir, va a llover. Y no es tiempo que llueva, pero pues qué bueno que va a llover porque se van a llenar las presas. O puedes decir, Dios está tronando. Dios está peleando la batalla por mí. Dios me está bendiciendo. La voz de Dios, que es el tronido, el estruendo, viene sobre mi vida. Tú y yo debemos de aprender a caminar en lo sobrenatural. Uno de los propósitos de Dios en nuestras vidas, al llamarnos, al traernos a Él, a atraernos a Él, al que tú digas, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados y vengo y entro a ser y paso a ser tu hijo, tu hija. Ese es uno de los propósitos de Dios, pero no es el único propósito de Dios. Dios quiere que tú y yo caminemos en lo sobrenatural. Como que no lo captan. Dios no nada más quiere que te conviertas y ya digas, pues ya no soy católico, ahora soy cristiano. Ya no soy budista, ahora soy cristiano. Dios quiere que vivas una vida de poder. La palabra dice de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Sin embargo, la mayoría del pueblo de Dios vive, perdóname que te lo diga, espiritualmente hablando, mediocre, porque no vive en lo sobrenatural.
Tú puedes ver una y otra vez en la palabra de Dios cómo los hombres y mujeres de Dios vivieron en lo sobrenatural. Hubieron manifestaciones sobrenaturales de Dios que les confirmaban el rumbo, que les confirmaban las decisiones, que les hacía sentir y ver y confirmar que Dios estaba con ellos. Eso es caminar en lo sobrenatural. Ver una persona que sana de cáncer es sobrenatural. Ver una persona que es restaurada en su matrimonio es sobrenatural. Vidas transformadas que caminaban hacia el vicio y de repente son cambiadas y ahora son libres de todo vicio. Eso es sobrenatural. Yo recuerdo un amigo que teníamos, un testimonio, bueno, que tenemos, porque no ha muerto, ¿no? Pero un amigo que tenemos. Su conversión fue así. Él era drogadicto, le entraba a todo lo que había en ese tiempo. Ahora hay más cosas, ¿no? Pero todo lo que estoy hablando de hace más de 40 años. Todo lo que había en aquel tiempo, él se lo metía. Y cuando conoció a Jesús, dejó todo de la noche a la mañana. No necesitó descontaminarse, ¿cómo dice? ¿Cómo? Desintoxicarse. O sea, hoy estaba drogado, pasadísimo, recibe al Señor, a la mañana siguiente se levanta, se toma su cafecito y no está, ay, dame una aspirina de pérdidas. No. Eso es sobrenatural. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque tú y yo nacimos bajo el control de la razón. Dios nos dio la razón. Bueno, algunos la han perdido, ¿verdad? Pero bueno, pero Dios nos dio la razón. Todos razonamos, ¿verdad? Y esta palabra que te estoy dando, tú la estás razonando ahorita. Y yo le puedo preguntar ahorita a José, o le puedo preguntar a César, o le puedo preguntar a Claudia, ¿qué estás entendiendo? Y me van a decir tres cosas distintas, ¿eh? Porque cada quien tiene un raciocinio y un razonamiento que sabe Dios. La cultura, los papás, la influencia que tuvimos, los amigos, la escuela, todo, nos hace ver y razonar de una sola forma. Por eso yo siempre les digo a los jóvenes que van a entrar a la universidad, tengan cuidado, porque ahí te van a querer meter un montón de cosas que te van a hacer razonar las cosas de Dios, y las cosas de Dios no se razonan, las cosas de Dios se creen. Pero es que es imposible. Por eso es sobrenatural. Tenemos un Dios de posibles, no un Dios de imposibles. Yo no quiero un Dios de imposibles. Yo quiero un Dios que hace las cosas posibles. Yo tengo el Dios de los posibles. Mi imposibilidad, Él la transforma en posibilidad. Entonces tú y yo nacimos bajo el control de la razón. Y tenemos 5 sentidos. Lo que no vemos, tocamos, degustamos, olemos y escuchamos, nada más no es natural para nosotros. Mucha gente se mete en lo sobrenatural, pero del otro lado, y se mete a brujería, hechicería, santería, adivinación, la ouija y todo lo demás. O sea, porque quieren tocar esa parte sobrenatural, y mucha gente cree esa parte sobrenatural, y sí se manifiesta, ¿eh? Y el pueblo de Dios te dan una palabra que Dios va a tronar sobre ti el 2025, y tú, qué buena onda. Ay, es que yo venía a que oraran por mí, por mi necesidad, y yo, y de repente dicen Dios va a tronar. ¿Y eso qué? ¿Sí me entiendes? No estás conectado a lo sobrenatural, no estás conectado a lo espiritual. Y el pueblo de Dios no cree la sobrenaturalidad de Dios. Pero la gente que se mete en todo esto de brujería y demás y todo, ellos sí creen en eso. Es más, déjame decirte, ellos tienen más fe que nosotros. Porque los que están metidos ahí de veras creen, ¿eh? Y no lo digo yo, lo dicen brujos convertidos, que dejaron de ser brujos y se alinearon con Dios. O sea, yo sí creía y sí se manifestaba. Y entonces, ¿por qué tú y yo no creemos la palabra de Dios? ¿Por qué tú y yo no creemos la sobrenaturalidad de Dios? Que Dios se puede manifestar sobrenaturalmente en mi vida, en mi economía, en mi matrimonio, en toda mi vida. El pueblo de Dios somos los más reacios a creer.
Y hoy, por eso te dije al principio, Dios va a romper paradigmas en tu vida. Dios va a romper, porque es necesario que nuestra razón sea rota en el nombre de Cristo Jesús. Escucha, es que sea rota, no sea quitada. ¿Sí me entiendes? Porque no quiero ir, no tengo razón. No. Dios nos dio la razón para entender cosas. Por eso también está el Espíritu Santo, que es el espíritu de discernimiento, o sea, de entendimiento, en otras palabras, de razonamiento. Pero yo no quiero ya razonar como yo quiero, sino quiero razonar conforme el Espíritu quiere que yo razone. Y entonces ahí viene el cambio. Ahí es donde empiezo. Entonces mis ojos naturales, mis oídos naturales, mi sensibilidad empieza a percibir la sobrenaturalidad de Dios. Escucha, a todos nos ha pasado que cuando te contaban un cuento de miedo y tú estabas ahí escuchando, y de repente, ¿qué sentías en la espalda? Frío, ¿no? Y de repente oías un ruido, te estaban contando y oías un ruidito ahí, y dejabas te ibas ya de tu grupito de amigos, de amigas, y llegabas a tu casa y te metías tus cobijas así. Y tontamente nos cubríamos con la cobija diciendo, esto me va a proteger, ¿no? O te metes debajo de la cama, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a ver Tiburón, la película de Tiburón, Jaws, cuando la inauguraron, pues ya estaba yo chaval, o sea, chavito, ¿no? Y me impresionó mucho el Bueno, ese día, como la fui a ver en la función ya tarde, pues llegué a mi cama y yo sentía que estaba en una balsa y sentía que el tiburón me iba a salir aquí así, ¿no? O sea, todos hemos sentido miedo, ¿sí? Ahora, ¿lo ves? O sea, ¿tú ves? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo sientes? Que lo estás razonando, ¿sí me entiendes? Igualmente son las cosas de Dios. ¿Quieres ver la sobrenaturalidad de Dios? O sea, suéltate a la sobrenaturalidad para que entonces tus sentidos sean afinados a escuchar la voz de Dios, a escuchar el tronido de Dios, a ver un pajarito que te está diciendo, estoy ahí contigo. No es el pajarito, no es el santo pajarito, es que Dios me está diciendo, te estoy acompañando, estoy contigo. ¿Sí me entiendes? Mi presencia va contigo. Pero el que está desconectado, hasta saca la resortera y se echa al pajarito. ¿Sí me entiendes? Estamos sujetos a nuestros sentidos y estamos acostumbrados al estilo de vida de estar sensorialmente sensando, valga la redundancia, todo a nuestro alrededor. Cuando venimos a Cristo, creímos lógicamente que yo, pecador, he pecado y que hay alguien que paga por mí y me rescata. O sea, paga la fianza por mí. Legales. Lógicamente lo entiendo. Y que si no paga por mí, el castigo que yo recibo es muerte. ¿Sí? Eso es lógico. Entonces, en la lógica me dice, pues no seas tonto, Señor. Lógicamente lo hacemos. Pero ese es el principio de la sobrenaturalidad en tu vida. Porque después Dios empieza a manifestarse en tu vida de una forma en que empiezas a percibir lo espiritual. ¿Te acuerdas de la historia del siervo del profeta Eliseo? Sí, ¿verdad? Eliseo, que los rodea un ejército. Y el profeta estaba bien tranquilo. Tráeme otra margarita, tráeme otra piña colada. Y el siervo estaba, pero no ves, Señor, que nos rodean. Y le dice, si tú vieras lo que yo veo. Entonces ora el profeta. Ora, lee la palabra, eso te ayuda, O sea, y el profeta agarra y le dice, Señor, ábrele los ojos a este margarito. Ábrele los ojos, Señor. Y dice la palabra que los ojos del siervo fueron abiertos y vio un ejército celestial que estaba rodeando ahí donde ellos estaban, que eran más que los del ejército material que estaban ahí. Por eso el profeta estaba, tú y cuántos más. Toda mi vida, desde niño que he escuchado esa historia, yo le he dicho al Señor, abre mis ojos. Y no los ha abierto.
pero me ha hecho sensible a su voz. Me ha hecho sentir las cosas. Tal vez no lo estoy viendo en lo natural, pero me hace sentir las cosas. Esto está mal. Esto va a tronar aquí, esto va a hacer esto. Y muchas veces mi esposa se enoja conmigo porque dice: ya deja de decir, es que sabes que con esta persona así asado va a pasar esto y esto. Y dice: ay, siempre dices eso. Y ya, ¿qué pasa? No es que yo sea muy ducho, no, es que Dios muestra las cosas. Y esa es sensibilidad espiritual. No necesitan verlo mis ojos. Con que yo tenga atento mi oído a la voz de Dios, es más que suficiente. Entonces, ¿por qué estoy diciéndote todo esto? Esto es la introducción nada más. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque estamos tan acostumbrados a vivir en nuestro razonamiento y en nuestros sentidos que impedimos la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes qué, iglesia? Es tiempo que tú y yo vivamos en lo sobrenatural. Es tiempo que vivamos. Es tiempo que vivas en la sobrenaturalidad. Y te voy a decir cómo se va a manifestar una de las cosas cómo se va a manifestar la sobrenaturalidad. Si tú te dejas llenar por el Espíritu de Dios, te acercas a Dios, te metes en la palabra, el estudio de la palabra, oras, te conectas a las oraciones continuas, vienes a la reunión, te llenas de Dios, tu sensibilidad espiritual va a ir cambiando de tal forma que te vas a ir llenando del Señor de tal forma que donde tú llegues, los demonios van a saber que llegaste. Y yo te pregunto ahorita, ¿los demonios saben que tú llegas cuando llegas a algún lado? ¿O dicen: ya llegó fulanito de tal? Mándale a la chava esa que le gusta, mira, se le vayan los ojitos. O etcétera, ¿no? Las mujeres, mándale ahí a Brad Pitt o no sé, a Tom Cruise o no sé. ¿Quiénes son los crush ahorita? Dijo: ¿quién sabe? Bien, Hazel, bien. O sea, ¿los demonios saben cuando tú llegas? Mira, el día de ayer fuimos a cenar con una pareja y llegamos al restaurante. El grupito estaba de meseras o de las hijas de los, estaban sentados así. No había ni una mosca ahí. Así, sábado en la noche, y no había una mosca en el restaurante. Todos los demás restaurantes llenos. Y el de ellos. Llegamos primero, mi esposa y un servidor, nos sentamos. Y pues se pararon, ¿no? Y le digo: ¿todavía hay servicio? Sí, hasta las 12 de la noche. No, pues chenle, limpien, no hagan algo, ¿no? Están todos así. Se paran y empiezan a poner todo, además todo. Llega una pareja. Llega otra pareja. Llegó por fin la pareja con la que íbamos a estar. Y empieza a llegar gente, empieza a llegar gente, empieza a llegar gente. Y de repente había un chorro de gente. Le digo a mi esposa: ¿ya viste? Tú eres portador de la bendición. Eso es sobrenaturalidad. Cuando tú estás metido con Dios, la sobrenaturalidad de Dios está sobre ti. Y donde quiera que tú te mueves, se ve y se siente. Y tú puedes decir: pues es que son los pastores y pues claro, son muy duchos. No, eso es para ti también. Es para cada uno de los hijos de Dios. Escucha, vas a ir a hablar con una persona, vas a ir a abrir un negocio, vas a aperturar una cuenta de clientes o no sé lo que hagas. La gracia y la sobrenaturalidad de Dios van delante de ti. Y la gente va a decir: oye, qué agradable es platicar contigo, qué buena vibra. Porque no entienden la sobrenaturalidad de Dios. No es que no soy yo, es Dios en mí. Y esa sobrenaturalidad va delante de ti. La gracia de Dios va delante de ti. Transforma el entorno, transforma la atmósfera. Y los demonios lo saben. Cuando tú llegas a un lugar, aunque esté el santo fulano de tal ahí, la imagen, en el negocio, la bendición de Dios entra contigo. Y el demonio que está detrás del santo sale corriendo. Ahorita regreso, voy a tomar un break, dice el demonio. Ya que se vayan estos todos aquí, regreso. Los demonios saben, pero es la sobrenaturalidad de Dios. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, las leyes espirituales que estaban muertas en ti son resucitadas.
Escucha, las leyes espirituales que estaban muertas en ti son resucitadas. Pero uno con sus sentidos agarra y le dice: no, regrésate y vuélvete a enterrar otra vez, porque yo no creo que Dios pueda hacer esto. No, me puede sanar de la gripa, pero no de un cáncer, de sífilis o de sida, no me puede sanar. Las leyes espirituales que Dios quiere que opere en tu vida son resucitadas. Pero escúchame bien, eso no quiere decir que en el momento que recibiste a Jesús ya eres una persona madura espiritualmente. No, hay un camino, hay un proceso en el cual Dios va tratando contigo y tú tienes que estar dispuesto a ser moldeado por Dios para que entonces Dios te vaya hablando cada vez más y se manifieste más y más en tu vida, y entonces ese es el crecimiento espiritual que vamos teniendo. Cada uno de nosotros tenemos un crecimiento espiritual. Y yo te pregunto, ¿en dónde estás? ¿Estás en kinder? ¿Estás en primaria? ¿Estás en secundaria? ¿Estás en prepa? ¿Estás en la licenciatura? ¿Estás en maestría? ¿Estás en doctorado? ¿Dónde estás en tu vida espiritual? Tú y yo debemos de formarnos hábitos espirituales. Por eso aquí les insistimos: conéctate a la oración, no dejes de conectarte, asiste a las reuniones, ven a la reunión presencial de los miércoles, lee la palabra, por Dios santo. Si hiciéramos ahorita una encuesta, que no la voy a hacer, pero hiciéramos una encuesta y te pregunto: ¿cuántos versículos de la Biblia leíste en esta semana? Bueno, diría: ¿cuántos capítulos leíste? Bueno, versículos. Dale al de al lado y dile: ahí te hablan. Escucha bien, la palabra dice que nuestra mente, Pablo habla algo tremendo. Dice: la renovación de nuestra mente. No está hablando de la renovación de nuestro corazón ni de nuestro espíritu. Eso ya está salvado por la sangre de Cristo. Pero aquí nuestro raciocinio tiene que ser cambiado día a día. Debes de alinear tus pensamientos con los pensamientos de Dios. ¿Y cómo vas a saber los pensamientos de Dios? A través de leer la palabra de Dios. A través de meterte en oración y estar con Él, vas a ir cambiando y renovando tu mente. Pablo habla de la renovación de la mente, porque cuando creíste en Cristo Jesús, no te cambió la mente. Tienes que empezar a aprender a caminar en lo sobrenatural. Y entonces empiezas con baby steps, pasitos de bebé, y dices: pues Dios dice que me va a bendecir si doy el diezmo, pero pues no me alcanza. A ver, voy a dar mi diezmo. Y de repente empiezas a ver la mano de Dios y empiezas a ver: ay, sí es cierto. Y tu fe va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y escucha bien, este tipo de cosas es lo que ha impedido que la iglesia viva en lo sobrenatural. Dios no diseñó la iglesia para que viniéramos y nos sentáramos aquí y escucháramos una buena conversación, una buena plática. No, Dios diseñó para que en ti y en mí se manifieste lo sobrenatural. Si tú lees en Hechos cómo era la primera iglesia, dice que salían, la sombra de Pedro sanaba, oraban por los enfermos, oraban por los muertos, resucitaban. O sea, lo sobrenatural de Dios estaba en la iglesia. ¿Sí me entienden? Bueno, ¿y por qué no está aquí? No, pues es que ya somos del siglo XXI y las cosas han cambiado y puedes poner 20,000 razonamientos, pero la verdad es que Dios diseñó la iglesia de Cristo para que la misma sobrenaturalidad que se manifestó en Jesús se manifieste en nosotros. Y no solamente eso, sino Jesús dijo: mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. Ustedes harán. Ustedes harán. Mejor me regreso a la iglesia católica. Ahí le pido a San Judas Tadeo y con eso ya me soluciona todo. Pero así yo no tengo que hacer nada. Ya lo hace San Judas Tadeo. No, amados, la iglesia está diseñada para que tú reflejes la sobrenaturalidad de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Sujetar la razón a la obediencia del Espíritu Santo. Dios me está dando una palabra como ahorita que oré por todas las cabezas de familia.
Dios va a tronar tremendamente, te va a llevar a... O sea, mi razonamiento, pero ¿cómo que un tronido? ¿Cómo que la voz de Dios? Y empiezas, ya te perdiste, bye. Tienes que agarrar y decir, sujeto mi razón a la obediencia del Espíritu Santo. Y si tú lo dices, yo lo creo, Señor. No importa cómo lo vayas a hacer, lo importante es que lo vas a hacer. ¿Cómo? Lo importante es que Dios lo dijo y lo va a hacer. ¿Entiendes la diferencia? Pero cada uno de nosotros tenemos que librar esa batalla. Cuando nuestro razonamiento aflora y dice, no, pues es que está bien difícil, esto es difícil. No, pues, ¿cómo que para Dios no hay nada imposible? Es que me salió mal esto y todo eso. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Te fijas qué estoy haciendo? Estoy diciendo la palabra. Si tú no lees la palabra, no tienes nada aquí para contrarrestar tu razón. Y entonces te gana la razón. ¿Sí? ¿Estamos? ¿O ya me voy? ¿Sí? Por eso dije, este es un parteaguas en tu vida. Y va a ser un parteaguas en tu vida todo el año. La palabra de Dios se va a estar derramando y te va a estar rompiendo tus paradigmas, te va a estar rompiendo tus límites. Vámonos a 2 de Corintios 10:5. Búscalo ahí, 2 de Corintios 10:5. Estamos hablando de que necesitamos sujetar la razón a la obediencia del Espíritu. ¿Ya lo tienes ahí? 2 de Corintios 10:5. Dice, Pablo escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Normalmente tomamos y hemos tomado históricamente la iglesia este versículo cuando le hablas a alguien que te empieza a argumentar en contra. Que tú te acercas y le dices, cree en el Señor Jesucristo, mira, Él derramó su sangre. No, espérate, no, pero es que yo no creo, y es que yo soy ateo, gracias a Dios, y empieza a argumentar contigo. Y entonces tomamos este versículo también como diciendo, derribando todo argumento, ¿no? Sí, lo hemos tomado así. Pero escucha bien, ¿dónde debe de empezar este versículo? Aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dios nos está dando la clave aquí. ¿Escuchas eso? Dios nos está dando la clave, dice, derribando argumentos. ¿Qué es derribar argumento? Cuando la razón viene a darte un argumento y se levanta con altivez diciéndote, no es así la cosa. Dios no opera así, Dios no se manifiesta así, Dios no va a sanar, Dios no te va a ayudar en tu trabajo, Dios no te va a ayudar en tu matrimonio, Dios no te va a ayudar con tus hijos, Dios no te va a ayudar en tus finanzas. Cuando se levanta el argumento altivo queriendo ir en contra del conocimiento de Dios, ¿tú qué tienes que hacer? Segunda parte del versículo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Agarrar ese pensamiento que te está desviando del conocimiento de Dios y agarrarlo y llevarlo cautivo y diciendo, no, te sometes al pensamiento de Cristo. Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí es donde la puerca torció el rabo, porque mucho de la gente de la iglesia no conoce a Dios. Conoce de Dios, conoce de Jesús, conoce del Padre, conoce del Espíritu Santo, palomita, buena onda, pero no le conoce. Y si tú no tienes un conocimiento, si tú no lees la palabra, si tú no oras, si tú no te metes ahí en la intimidad con el Señor, no le estás conociendo. Entonces, por lo tanto, viene el argumento de tu raciocinio y no tienes el conocimiento de Dios para contrarrestar, sujetar, derribar y llevar cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes? Por eso te vamos a estar machacando. Ven a las reuniones de oración, no faltes a las reuniones de oración, ora, conéctate. Si no puedes venir, pues conéctate, pero otras cosas.
Me está regañando el pastor. Me está diciendo que no tengo raciocinio. Pablo habla de argumentos y altivez. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros generamos. Argumentos. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, así, lo voy a tirar así al aire y que de repente Dios nos dé una palabra y te sabes que vas a quedar embarazada. Dice Jimena, ¿otra vez? El lunes que llegues a tu trabajo vas a tener un aumento de sueldo. Y si Dios empieza a disparar eso, tú, no, pero pues ¿cómo? La empresa está en recesión y a lo mejor hasta van a correr gente. Y luego viene Trump. No, pues ya valió. Van a subir los aranceles. No, pues ya ¿qué voy a mandar a Estados Unidos? No, pues ya no. Y los chinos, pues ya vamos a tener que pagar AliExpress y impuesto y en Amazon. No, pues ya todo va a estar más caro. Esos son nuestros raciocinios. Pero cuando Dios truena, cuando la voz de Dios truena sobre ti, la sobrenaturalidad se empieza a manifestar. Pero tienes que creerlo. Viene el argumento, viene altivez. Y eso impide el fluir de lo sobrenatural en ti. Escucha, por eso dije, hoy tu vida tiene que cambiar. Porque estás entendiendo que cuando tú razonas a Dios, impides que la sobrenaturalidad de Dios se refleje en tu vida. ¿Sí? Entonces lo que tienes que hacer es cállate, cotorra, cállate. Hasta date con la Biblia. ¡Duro! Santo Dios, sí pega duro esto. Pégame más, Señor. Escucha, tienes que acallar la cotorra en tu cabeza y decirle cállate. Me sujeto a Cristo. Me sujeto al Espíritu. Todo pensamiento contrario. No, es que no se va a solucionar mi matrimonio. Es que no, mis hijos. Y que no, pues ya ves. Y va. ¿Sabes qué? ¡Cállate! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy bajo la sombra del Altísimo. Él está delante de mí. Su brazo poderoso va delante de mí. Él es el que me rescata. Él es el que me sana. Hoy empiezas a decir la palabra y entonces empiezas a sujetar tus pensamientos al pensamiento de Dios. Oh, amados, si cada uno de nosotros hiciéramos eso, veríamos cosas sobrenaturales. Santo Dios, se me movieran los pensamientos ahorita que... Pero muéveme, Señor. ¿Cuántos quieren un bibliazo en su cabeza hoy? Y que conste que no traigo Biblia de púlpito, de esas que son así. Un día dije, voy a comprarme una de esas. Pasas la hoja así. Tiene letra hiper, mega, archirrete contra grande. Un día. Entonces escucha bien. Son esos obstáculos, tus pensamientos, tus argumentos, los que sale de tu mente, de una mente que no ha sido renovada, cuando se habla de alcanzar grandes cosas en Dios. Son tus pensamientos los que te meten el pie y pum, vale, te das y te rompes los dientes. Y entonces, ¿qué genera eso en ti? No, pues es que Dios no es real. No, pues no es cierto. No, pues no. Mira, a él sí, pero yo no, porque yo soy el más pobre de los últimos de allá abajo. Pero él sí, yo no. Y soy el gusanito. Y empieza a generar en ti una desconfianza, una falta de fe, porque no llevas esos argumentos sujetos a la obediencia de Cristo. ¿Te acuerdas de Lázaro? ¿Te acuerdas de Marta, María? ¿Sí? Lee tu Biblia, por Dios, Tosca. ¿Eso dónde salió? ¿En Radio María? ¿Dónde salió eso? ¿O cómo se llama la de las historias? La Rosa de Guadalupe. Ah, gracias. ¿Dónde salió eso? No, lee la palabra. Marta y María y Lázaro eran hermanos y eran muy amigos de Jesús.
Te estoy narrando lo que viene en la palabra. Eran muy amigos de Jesús, así amigazos, jugaban rooming todas las noches y póker y demás. Jesús les ganaba porque sabía qué as bajo la manga tenía. Entonces y de repente se muere Lázaro. Pero las hermanas llaman a Jesús y le dicen: ¿sabes que Lázaro está bien malo? Ven por favor. Y Jesús decide esperarse 2 días para ir. La lógica sería que si te avisan que alguien está malo, pues sales, como dicen aquí en México, por patas, ¿no? O sea, sales corriendo y a ver qué se ofrece, a quién tengo que sanar, Jesús, ¿no? A ver, échenmelo. No, dice la palabra que se espera 2 días. Eso va contra toda lógica. Y cuando llega Jesús, dice: bueno, ahora le sale, ya voy. Pues resulta que Lázaro ya llevaba días de muerte. Digo, porque no había WhatsApp ni nada así instantáneo, ¿no? Sino pues de aquí a que llegaran las noticias y regresaban y demás. Pues o sea, pasó y llevaba 4 días muerto. Y de repente llega Marta y le reclama al Señor. Ahí lo puedes leer esto todo en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y se para Jesús frente a la tumba y le dice: quiten la piedra. Y Marta: porfa, tiene 4 días. Su cuerpo ya debe de oler horrible. 4 días de muerte. Pero si tú hubieras venido antes, esto no hubiera pasado, Señor. Y Jesús: quiten la piedra. Ahora déjame decirte algo. ¿Qué le quería decir Marta con estas palabras a Jesús? Ella le insinuaba razonalmente que una persona de 4 días ya era imposible resucitarla. Ya era imposible, o sea, ya no se podía. Y la respuesta de Jesús es algo que debe de tronar en ti hoy, que dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho, Marta, todas las veces que hemos jugado póker te he dicho que si no crees no vas a ver la gloria de Dios, y aún aquí vienes y me dices. ¿Y qué le estaba diciendo Marta? No estoy creyendo. Jesús mismo, ¿qué harías con Jesús mismo parado en la situación que ahorita tienes? ¿Qué harías? Jesús te diría: quita la piedra, lo que signifique para ti, quita la piedra. Y tú: no, Señor, ¿cómo ves? Si yo lo he intentado 20,000 veces. ¿Cómo ves, Señor? No. ¿Que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Iglesia, ¿cuál es la diferencia con la iglesia primera y nosotros? Que no le creemos a Dios. Nos gana el razonamiento. Amados, es tiempo de matar, así te lo digo, de matar a la guacamaya que tenemos aquí, a la cotorra que tenemos aquí. Eso nos frena. Por eso no manifestamos la sobrenaturalidad afuera. Venimos aquí, nos agarramos de las manos y we are the world, we are the children, y cantamos todos bonito y demás, y salimos inspirados. Pero salimos al mundo y ni los demonios se enteran. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Eso lo debes de subrayar en tu Biblia. Lo debes de apuntar en un post-it y ponerlo en tu computadora, en tu trabajo. ¿Qué no te he dicho que si crees? Oh, yo quiero creer, Señor, pero mi cotorra me dice que es imposible. Pero yo he decidido creer. Y te sujetas, mugre cotorra, al pensamiento de Cristo. Mumaro. Jesús le estaba diciendo a Marta, en otras palabras, que si ella se dejaba llevar por su razonamiento, sería imposible ver a su hermano resucitado. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios, a Jesús le valió. El razonamiento de Marta y el argumento y el sentimiento de Marta y el lloro de Marta no conmovió la fe de Jesús, porque él sabía quién era. Es el Hijo de Dios. Y tú eres el Hijo de Dios. Y tú eres la hija de Dios.
¿Sí me entiendes? Entonces, cuando lo ves de esa forma, es que lo mismo que tiene Jesús yo lo tengo, y las cosas que Él hizo yo las voy a hacer, y aún mayores. Es que soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo sé que no, pero yo soy. ¿Lo crees? Es que no te he dicho que si crees, tienes que creerte que eres hijo e hija de Dios, y que la sobrenaturalidad de Dios se debe de manifestar en tu vida. Jesús le decía: si te dejas llevar por tu razonamiento, nunca vas a ver a tu hermano resucitado. Pero de igual manera Jesús le dice: si te dejas controlar por la fe y crees, vas a ver la gloria de Dios. Y entonces Jesús en Juan 11:43 agarra y dice: Lázaro, ven fuera. Y todos ahí. Y él traía en su tapabocas porque olía feo. Y de repente sale Lázaro. ¿Estás entendiendo lo que el Espíritu Santo te quiere decir? Es que todos tenemos nuestros problemas, y son grandes murallas y paredes delante, montañas delante de nosotros. Jesús dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tan solo creyeres, veréis la gloria de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña: quítate y échate al mar. Y no estoy hablando aquí del Cerro del Palomar, estoy hablando de tu montaña, eso que no has podido vencer, eso que lo has visto como una derrota tras derrota. ¿Por qué? Porque tu mente, tu raciocinio te ha puesto en la lona. Es tiempo, iglesia, que te levantes en fe. Es tiempo que te levantes en la sobrenaturalidad de Dios. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Dime, no me dejes ahí. ¿Qué pasó? Netflix, la semana que entra el mismo canal. ¿Qué pasó? ¿Resucitó? ¿Tuvo razón Marta o tuvo razón Jesús? Las dos son razones, pero una es sujeta a la naturalidad y otra es sujeta a la sobrenaturalidad. ¿A qué razón vas a sujetarte tú? Al pensamiento de Jesucristo, al conocimiento de Dios. Jesús no dependió de la incredulidad de Marta, porque vas a tener la amiga o vas a tener el amigo bien intencionado que te va a decir: no, fíjate, te sucedió esto, y no, pues ya vete despidiendo de tu familia. Porque es que mira, todas hemos pasado, o todos hemos pasado así, asado, ¿no? ¿No te han dicho así? Pues sí es cierto. Pues ahí voy yo, me formo detrás de todo eso. No, yo me desformo en el nombre de Cristo Jesús, y sujeto mi mente, y no importa lo que la gente a mi alrededor diga, yo no le voy a hacer caso. Yo voy a hacer caso a lo que Dios dice en su palabra. La fe de Jesús estaba preparada para soportar los ataques lógicos que venían en su contra. Te lo voy a volver a repetir. La fe de Jesús estaba preparada para soportar los ataques lógicos que venían en su contra. Nosotros en esa parte somos débiles. Viene la mamá y te dice: no, es que mejor hazle así porque siempre ha pasado y históricamente ha pasado. Y es lógico, en lo natural, pero yo creo en un Dios sobrenatural. Tu problema es que está tan difícil, ¿no? Pues es que con las autoridades y con esto y con lo otro y demás y todo, pero eso es en lo natural, ¿eh? En lo sobrenaturalidad Dios puede manifestar lo que Él quiera, como Él quiera y a favor de sus hijos. Hoy tú puedes estar razonando si podrás salir de esa mala situación económica que estás viviendo, o de familia, o de lo que sea, de salud, de lo que puedas traer hoy delante del altar. Tu razonamiento te está diciendo que no puedes salir, que a lo mejor será posible ver a tu esposo o tu esposa convertido,
o tener una casa propia, dejar de rentar. ¿Me entiendes? Amén, gracias tocayo. Eso. Sí, amén. Escucha esto. Para Dios no hay nada imposible. Los que limitamos la sobrenaturalidad de Dios somos nosotros. Y no porque seamos más que Él, es porque somos incrédulos y frenamos la sobrenaturalidad de Dios. Pero cuando entiendes esto, lo razonas espiritualmente, entonces viene una libertad. Tus ojos son abiertos, tus oídos son destapados, empiezas a sentir la presencia de Dios, empiezas a ver la mano de Dios, aún en un amanecer precioso, en un atardecer, cuando se mueven las hojas de los árboles. O sea, lo he dicho muchas veces y hace mucho que no lo digo. Mi papá a los 80 años, 70 y tantos años, subía en bicicleta allá en México, en la Jusco, 25 kilómetros de subida, y ahí iba el señor, ahí senior citizen, ahí iba solo en la carretera, y él decía que de repente veía que todo estaba estático, y de repente él decía: árboles, alaben al Señor. Él tenía un spot donde se paraba ahí y se ponía a orar ahí. Yo quisiera saber dónde era para ir y ahí sentir la presencia de Dios ahí en ese lugar. Pero bueno, él tenía un lugar ahí y él siempre se paraba y empezaba a orar y le decía a los árboles: adoren al Señor. Y dice que los árboles se empezaban a mover sin viento. O sea, no estaba soplando el viento, se empezaban a mover. Entonces cuando él veía eso decía: alaben, y empezaba a adorar al Señor, empezaba a alabar al Señor ahí. Terminaba su oración y todo, se subía a su bicicleta y los árboles, decían los árboles: ya se va. Porque aún la creación, dice la palabra, espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo se manifiestan los hijos de Dios? Sobrenaturalmente, no en lo natural. ¿Sí me entiendes? Pueden ser muchas las circunstancias en tu vida que tú quieres ver cambiadas. La solución siempre va a ser la misma: creer. Marcos capítulo 9 versículo 23: al que cree, todo le es posible. Y hoy tú debes de caminar en esa dimensión. Aquí dice al que cree, no al que razona a Dios. Si tú estás razonando a Dios, esto para ti es una religión, esto para ti es la locura, esto para ti es pérdida de tiempo. Pero al que cree, todo le es posible. Si tú quieres entrar en la sobrenaturalidad de Dios y has entendido, has razonado esto en lo espiritual, no en lo natural, y quieres, ponte de pie y dile: Señor, yo quiero entrar a esa dimensión sobrenatural. Dios no quiere que nos veamos limitados por nuestro razonamiento lógico. Dios lo que quiere es que aprendamos a vivir en lo sobrenatural. Que ores por los enfermos y sanen. ¿Cuántos quieren eso? Es un don del Espíritu Santo. Yo quiero eso. Yo lo he visto en mi vida. Hemos orado por los enfermos y han sanado, aún sin tocarlos. Enviamos la palabra de sanidad y son sanados. Hoy en día tenemos que reforzar nuestra fe y decir: Señor, yo quiero vivir en lo sobrenatural. Vamos, tienes que empezar a orar ahí en tu lugar. Si tú lo quieres, tienes que empezar a orar. Esto es de creer. Yo no puedo creer por ti, yo puedo creer por mí. Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que agarrarlo y decir: Señor, yo me muevo a lo sobrenatural, Señor. Acallo la cotorra que está en mí, la sujeto al pensamiento de Cristo. Ya no más razonamiento lógico, humano, natural. Hoy, Espíritu Santo, ven y pon en mí la mente de Cristo. Vamos, vamos.
Como cuando eras niño y molestabas a tus papás: papá, yo quiero esa bicicleta, mamá, yo quiero ese dulce, mamá, yo quiero ese pan. Pues así hoy ponte con el Señor y dile: Señor, yo quiero vivir en la sobrenaturalidad. Ya basta de mi vida pasiva. Ya basta. Ya basta de ser una iglesia pasiva. Que mi vida sea transformada, trastornada. Truena sobre mí, Señor. Con tu voz, Señor, truena sobre mí y transfórmame. Vamos, díselo. Sé que te está costando trabajo, porque sé que tienes presente las cosas imposibles, que ves que no están trabajando, no está caminando. Pero no, Dios no te pide que veas eso. Dios te pide que le veas a Él, que le creas a Él, el Dios de lo sobrenatural. Ven, Espíritu, transfórmanos, cámbianos. Vamos, díselo. Díselo. Hoy tienes que romper esa cotorra en tu cabeza. Hoy tienes que romper ese razonamiento lógico y creerle a Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios, y la gloria de Dios es sobrenatural. Ver la gloria de Dios en mi casa, en mi empleo, en mi negocio, en mis relaciones interpersonales, en mi salud, en mi economía, en todas las áreas de mi vida. Ver la gloria de Dios, ver la sobrenaturalidad de Dios. ¡Oh, sí! Escúchame bien. Este mensaje es el primer paso del resto de tu vida. Escucha lo que estoy diciendo. Es el primer escalón del resto de tu vida. De ahí para arriba, no para abajo. Esto no va a suceder de la noche a la mañana, Tienes que ejercitarlo. Hoy estás: sí, échenme al tigre. Mañana te quiero ver. ¿Me entiendes? Mañana tienes que hacer lo mismo. Agarrar tu Biblia y decir, como mi pastor lo hizo: cállate, cállate, cállate. Sujeto mi pensamiento a la mente de Cristo. Y pasado mañana lo tendrás que volver a hacer, hasta que se haga un hábito en ti vivir en lo sobrenatural y callar tu razonamiento. Por eso no estamos pasando: ven, voy a orar por ti para que tu mente sea cambiada. No, tú tienes que decidir día a día creerle a Dios. De eso se trata, iglesia. Mañana tendrás que volver a creer, y de repente se van a poner las cosas color de hormiga, y tendrás que creer. Y tendrás un mar delante de ti, y tendrás que creer que Dios lo abrirá. Y estarás en un desierto y creerás que Dios hará brotar agua donde no había. Escucha, Dios no te promete llevarte al jardín del Edén. Te dice: estás en esta tierra y tienes que manifestar la gloria de Dios. Eso quiere decir que vamos a pasar por desiertos, vamos a cruzar por mares, pero dice que Él abrirá camino donde no hay camino. Quiere decir que nos vamos a parar en un límite y vamos a decir: de aquí para allá no hay nada, pero en fe yo voy a caminar. No hay clientes, pero habrán clientes. ¿Me entiendes? Está en recesión México, está en recesión el mundo. La prosperidad de Dios está delante de mí. Él es mi proveedor. ¿Me entiendes? Es caminar en la sobrenatural. Es pensar en el razonamiento espiritual de Dios, en la mente de Cristo. Ahí debes de estar. No te debes de mover. Día a día tienes que entrar a la sobrenaturalidad de Dios. No hay otra forma. Todos lo debemos de hacer. Yo lo hago. Día a día tengo que levantarme y: Señor, me están pesando los años. Y tengo que levantarme en fe, decir: Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Él es el que me levanta.
Dice la palabra, mis rodillas serán fortalecidas. Por aquellos de los que tienen rodillas ahí medio. ¿Sí me entienden? Iglesia, si empezamos a vivir de esta forma, vamos a ver la gloria de Dios este 2025. Él tronará sobre nosotros y diremos: oh, Dios se está manifestando. Veremos las cosas sobrenaturales, y en el nombre de Jesús yo declaro que tú verás las cosas sobrenaturales. Empezarás a vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Se manifestará el Espíritu de Dios sobrenaturalmente en tu vida, donde quiera que estés, en tu trabajo, acostado en tu cama, durmiendo, en el baño, bañándote, haciendo lo que te estás haciendo, cocinando, en el negocio, abriendo nuevos negocios. El Señor estará contigo y verás la sobrenaturalidad y percibirás la sobrenaturalidad de Dios. Y yo declaro fortaleza del Espíritu en ti, en el nombre de Cristo Jesús, para poder acallar tu razonamiento y sujetar y llevar, como dice la palabra aquí, llevando cautivo todo pensamiento, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, para gloria de su nombre. Amén. Amén. Oh Dios, yo quiero vivir en tu sobrenaturalidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.